Nubes plomizas, cargadas de humedad atlántica, se aferraban a las copas de los pinos alemanes que rodeaban la base aérea de Ramstein. La lluvia, que había comenzado como una llovizna perezosa por la mañana, se había convertido en un aguacero persistente y frío al mediodía, golpeando con fuerza los enormes ventanales panorámicos de la terminal VIP. Las gotas corrían por el cristal en riachuelos serpenteantes, distorsionando la vista de la pista, donde los C-17 Globemaster grises parecían ballenas dormidas amarradas al muelle. En el interior, el ambiente era estéril y apagado, típico de lugares donde confluyen el poder y las expectativas. El aire olía a ozono, a café caro y a un tenue aroma a cera para suelos. El silencio solo se rompía por el zumbido de los sistemas de ventilación, el suave tecleo en el mostrador de información y las ocasionales conversaciones en voz baja de los oficiales con sus impecables uniformes. Dorothy Carter estaba sentada en uno de los sillones de cuero de gran profundidad frente a la pista de aterrizaje. Era un oasis de calma en medio de aquel mar de ajetreo disciplinado. Vestía una chaqueta de tweed sencilla pero elegante sobre un jersey de cuello alto oscuro y pantalones de lana, ropa que bien podría haber pertenecido a una profesora universitaria o a una bibliotecaria. Nada en su apariencia sugería que perteneciera a aquel mundo de estricta jerarquía e insignias relucientes. Su rostro moreno, surcado por una red de finas arrugas, irradiaba dignidad y una calma impenetrable. Sus manos, de dedos largos y delgados, descansaban inmóviles sobre su regazo. No leía ni miraba el móvil, sino que simplemente observaba a los técnicos, como hormigas amarillas con sus impermeables, afanarse alrededor del avión de transporte. Tenía casi 70 años, pero en su postura erguida y su mirada clara y atenta no había rastro de achaques seniles. Las puertas automáticas de la terminal se abrieron con un siseo agudo, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y al coronel Bradford Mitchell. Entró con pasos rápidos y precisos, y su presencia transformó instantáneamente la atmósfera de la sala. Fue como si una trompeta resonara en una habitación donde reinaba el murmullo. El coronel era el comandante de la base, un hecho evidente en cada uno de sus movimientos, en su postura impecable, en el brillo amenazador de sus zapatos lustrados. Su uniforme caqui le sentaba como un guante, lucía una impresionante colección de medallas en el pecho y águilas plateadas en los hombros, captando la tenue luz de las lámparas. El coronel tenía el rostro tenso, la mandíbula perfectamente afeitada apretada. El vuelo del general Sinclair se había retrasado por un frente tormentoso sobre el Canal de la Mancha, y esto estaba trastocando el meticuloso itinerario de Mitchell. Odiaba que las cosas se le escaparan de las manos. Su mirada recorrió la sala, evaluando y clasificando. Dos tenientes fingían conversar con demasiada tensión. Observó. La comandante Henderson, una de las mejores pilotos de transporte, absorta en su portapapeles, asintió para sí misma. El sargento mayor Jackson, tras el mostrador, se puso firme al verlo, como era de esperar, y entonces su mirada se posó en la mujer junto a la ventana. Se quedó paralizado un instante. Su cerebro, acostumbrado a reconocer la jerarquía al instante, falló. Civil, anciano, de piel oscura. En la zona VIP reservada para altos mandos e invitados de alto rango. Era una falta de orden, una mancha en su impecable imagen. Sus pasos resonaron con fuerza sobre el suelo de mármol. Se detuvo junto a la silla, imponente sobre la mujer sentada, cuya sombra la cubría por completo. Permaneció en silencio unos segundos, esperando a que ella percibiera su presencia. Tal vez se sobresaltara y lo mirara con culpa. Dorothy Carter no se giró, siguió mirando fijamente el aeródromo, como si la figura del coronel no fuera más que un obstáculo pasajero para la luz. Esto enfureció por completo a Mitchell. Su voz sonó áspera y fría, con ese mismo tono metálico que hacía sudar frío a los tenientes.
Señora, ¿qué hace usted en la zona de los altos mandos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de autoridad e impaciencia. Las conversaciones en la sala se apagaron al instante. La comandante Henderson levantó la vista de su portapapeles. El sargento mayor Jackson, tras el mostrador, se puso tenso, pálido como un muerto. Todas las miradas estaban puestas en la escena. Dorothy giró la cabeza lentamente, sin aspavientos. Miró al coronel con sus ojos oscuros y profundos. En ellos no había miedo, ni adulación, ni sorpresa, solo una curiosidad tranquila, casi distante, como si estudiara algún fenómeno natural excepcional. Echó un vistazo a sus insignias plateadas, se detuvo ante su estante de medallas y luego volvió a mirarle la cara. «Estoy esperando, coronel», dijo con voz baja, ligeramente ronca, pero sorprendentemente uniforme. La sencillez de su respuesta y la forma tan directa en que identificó su rango desconcertaron momentáneamente a Mitchell. Había esperado cualquier cosa: disculpas, explicaciones confusas, palabrería, pero no esta gélida calma. «¿Esperando?», preguntó, dejando entrever el sarcasmo en su voz. «Todos aquí esperan algo, señora, pero esta sala de espera tiene un estatus especial. Está reservada para coroneles, generales y funcionarios de una lista especial. Seguro que lo entiende». Hablaba deliberadamente despacio, como si hablara con un niño o un extranjero que no entendiera bien el idioma. «Lo sé», fue de nuevo la breve y tranquila respuesta. Ella se volvió hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado. Mitchell interpretó este gesto como la máxima falta de respeto. Dio un paso al frente, colocándose justo frente a ella, impidiéndole ver la pista de aterrizaje. «Mire, no sé cómo ha llegado hasta aquí», dijo con tono severo, dejando de lado cualquier atisbo de cortesía. «Puede que haya habido un error. La sala de espera para civiles y familiares está en otra terminal. El sargento de la salida le indicará el camino». «Me pidieron que esperara aquí», dijo Dorothy sin moverse. Su mirada estaba fija al frente, en los pantalones impecablemente planchados del coronel. «¿Ichi? ¿Quién lo pidió?», preguntó Mitchell desafiante. ¿Quién en esta base podría haber dado semejante orden, semejante violación de las normas? Soy el comandante de esta base y yo no di tales órdenes. Eso significa que quien te envió aquí cometió un grave error. Se deleitaba con su poder, con su sentido de la justicia. Estaba en su territorio, en el centro de su pequeño universo, donde su palabra era ley. Y aquella anciana con su modesta chaqueta representaba una disonancia que estaba decidido a eliminar de inmediato. Sintió las miradas de sus subordinados y comprendió que no se limitaba a acompañar a una visitante perdida, sino que estaba reafirmando su autoridad. Estaba dando una lección sobre cómo todo y todos tienen su lugar. Dorothy Carter no se dignó a responder a su última frase. Simplemente desvió la mirada de sus pantalones hacia un lado, hacia la pista mojada que se vislumbraba entre su cuerpo y el marco de la ventana. Este gesto, casi imperceptible, esta total indiferencia hacia su afirmación autoritaria, impactó al coronel Mitchell como una chispa sobre pólvora. Esperaba una discusión, justificaciones, incluso lágrimas, pero esta dignidad silenciosa e inquebrantable era peor que la desobediencia manifiesta. Lo devaluabas. «Señora, le estoy hablando», murmuró, inclinándose ligeramente hacia adelante. En su voz ya no había rastro de cortesía formal, solo el frío acero del mando. «Le escucho, coronel», respondió ella, aún con calma, sin apartar la mirada de la ventana. La frase, formalmente impecable, era en esencia una burla. Mitchell sintió que la sangre le subía a la cara. Su mundo se basaba en señales claras. Un subordinado mira a un comandante cuando habla. Un civil muestra respeto por el uniforme. Un infractor muestra remordimiento. Esta mujer no encajaba en ninguna de sus categorías y eso lo enfurecía.
Se irguió, lanzándole una mirada despectiva. Su cerebro, entrenado para la evaluación instantánea, se fijó en detalles que antes había pasado por alto: el corte sencillo y anticuado de la chaqueta, la ausencia de joyas caras, los cómodos zapatos planos. Todo se conjugaba para formar una imagen familiar y desdeñosa. Quizás simplemente no esté acostumbrado a este tipo de lugares, dijo, bajando deliberadamente el tono de voz con un tono más condescendiente, lo cual resultó mucho más ofensivo que una orden directa. Lo entiendo, a veces ocurren malentendidos. Quizás ha venido a visitar a su hijo o nieto, eso es loable, pero para los familiares hay una estupenda sala de espera en la terminal principal. Hay una cafetería y televisores. Estará mucho más cómodo allí. En el aire, describió el mundo al que creía que ella pertenecía. Un mundo de gente común, animadas reuniones familiares, café barato en vasos de plástico. Un mundo infinitamente distante del suyo. Un mundo de reuniones estratégicas, sesiones informativas secretas y generales esperando sus aviones privados. La comandante Eva Henderson, que hasta ese momento había observado la escena con distante interés profesional, bajó lentamente su portapapeles hasta su regazo, frunció el ceño casi imperceptiblemente, reconoció ese tono, el tono que algunos oficiales superiores usaban al explicarle a ella, una joven piloto, cómo funcionaba el motor del avión en el que había acumulado miles de horas de vuelo. Finalmente, Dorothy se volvió para mirarlo de nuevo. Una leve sonrisa apareció fugazmente en sus labios, tan efímera y sutil que el coronel no estaba seguro de que fuera real. Gracias por su preocupación, coronel, pero estoy cómodo aquí. Esto no tiene nada que ver con tu comodidad, gritó Mitchell, perdiendo la paciencia. Se trata de las reglas, de acuerdo. Dio otro paso, prácticamente dominándola con su altura. O tal vez trabajas en el servicio, limpieza, cocina. Si es así, tu jornada laboral aún no ha comenzado y desde luego no deberías estar en la zona de clientes. Fue un insulto directo, proferido con fría y calculada precisión. Había cruzado la línea y todos en la sala lo sabían. Los dos tenientes miraban al suelo, fingiendo no oír. El sargento Carlos Ramírez, de pie ligeramente detrás y a un lado del coronel, hizo un movimiento casi imperceptible hacia adelante. Su joven rostro reflejaba una mezcla de vergüenza e indignación. Abrió la boca para decir algo, quizá para ofrecerle agua al coronel o informar de una llamada urgente ficticia. Una táctica habitual de los ayudantes para sacar a su superior de una situación incómoda. Pero Mitchell captó su movimiento con el rabillo del ojo. Sin girar la cabeza, le lanzó al sargento una mirada breve y fulminante, una mirada que decía: da un paso más, di una palabra más y tu carrera habrá terminado antes de empezar. Ramírez se quedó paralizado con el rostro enrojecido. Apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos y retrocedió medio paso, derrotado. Detrás del mostrador, el sargento mayor Leo Jackson, un veterano anciano y fornido con canas en las sienes, limpiaba lentamente la encimera, que ya estaba impecablemente limpia. Sus movimientos eran exageradamente lentos, pero sus ojos, que observaban la escena reflejada en la máquina de café, estaban llenos de ansiedad. El coronel Mitchell, tras haber establecido su autoridad sobre su subordinada, centró de nuevo toda su atención en Dorothy. «¿Sí? Así que te lo preguntaré una última vez», dijo lentamente como si dictara una frase. «¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí? ¿Quién eres?» Él esperaba que, tras la humillación pública y las insinuaciones sobre su raza y condición social, ella finalmente se derrumbara, que se levantara, tal vez murmurara algo y se apresurara hacia la salida bajo su mirada triunfante. Pero Dorothy Carter no se quebró, ni siquiera pareció ofendida, más bien parecía cansada. Ese cansancio universal que invade a quien ha escuchado las mismas preguntas estúpidas, con distintas variaciones, durante toda su vida. Se levantó lentamente de la silla, con las articulaciones ligeramente doloridas, señal de su edad.
Ahora estaban casi frente a frente. Ella era una cabeza más baja que él, una anciana frágil frente a un hombre alto y vigoroso en la plenitud de su poder. Pero la rectitud de su espalda, la alzada de su mentón, irradiaban una nobleza tan innata que el equilibrio de poder en la habitación se tambaleó por un instante. ¿De verdad quieres saberlo, coronel?, preguntó en voz baja. No había ningún desafío en su voz, solo una constatación. «No quiero saberlo, lo exijo», espetó Mitchell, sintiendo una vez más que perdía el control de la situación. «De acuerdo», asintió Dorothy. Hizo una breve pausa, y en el silencio que siguió, los únicos sonidos fueron la lluvia afuera y el zumbido del sistema de ventilación. «Me llamo Dorothy Carter. Estoy esperando al general Sinclair. Se suponía que iba a recibirme. Creo que su vuelo está retrasado». Lo dijo con sencillez, sin sentimentalismos, pero la mención del nombre de un general de 4 estrellas, uno de los militares retirados más respetados, sorprendió a Mitchell por un instante. El general Sinclair era una leyenda y efectivamente hoy volaba a la base para participar en una ceremonia privada. Pero un instante de confusión dio paso a una nueva oleada de sospechas. Observó su ropa sencilla, su rostro sereno. La relación entre aquella mujer y el legendario general le parecía absurda. «¿Espera usted al general Sinclair?», repitió, con voz cargada de incredulidad casi burlona. «¿En qué ex calidad, si me permite preguntar? ¿Una antigua ama de llaves? ¿Un pariente lejano?». Lo hizo. Cruzó la línea, dando voz al pensamiento más sucio y repugnante que acechaba en las profundidades de su mente. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Incluso el sonido de la lluvia parecía haberse extinguido. Las palabras del coronel Mitchell se perdieron en el ensordecedor silencio de la terminal. No fueron pronunciadas, sino que flotaron en el aire como un líquido tóxico y pegajoso, envenenando todo a su alrededor. No se trataba de una simple suposición. Era un juicio basado en el color de la piel, la edad y la modestia de su vestimenta. No solo había humillado a una mujer, había expuesto la fea esencia de sus prejuicios ante todos los presentes. La comandante Eva Henderson, que había permanecido sentada, tensa y con actitud crítica, dejó caer bruscamente su portapapeles sobre el asiento contiguo con un golpe seco y se puso de pie. El movimiento fue repentino, casi beligerante. No pronunció palabra, pero su postura, espalda recta, brazos cruzados sobre el pecho, una mirada gélida dirigida al coronel, fue más elocuente que cualquier grito. Fue una protesta silenciosa, una transgresión de la autoridad lograda únicamente con lenguaje corporal. Ella, comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba presenciando la mala conducta de un superior y quería que todos, incluido el propio coronel, la vieran. El sargento Ramírez, de pie detrás de su superior, hizo una mueca de dolor como si lo hubieran golpeado. Bajó la mirada al suelo, incapaz de soportar la escena. Una oleada de vergüenza le quemó el rostro. Había servido en la Fuerza Aérea porque creía en sus valores: integridad, servicio, excelencia. Lo que estaba sucediendo ahora era una parodia de todos esos ideales. Su comandante, el hombre al que debería haber admirado, se comportaba como un tirano mezquino, y Ramírez era cómplice indefenso de aquella desgracia. Pero la reacción más impactante provino del sargento mayor Leo Jackson detrás del mostrador. En el instante en que el coronel profirió su comentario insultante, el rostro de Jackson palideció por completo, adquiriendo un tono gris ceniza. El paño de limpieza se le quedó helado en la mano. Sus ojos se abrieron con horror, porque no solo reconoció a aquella mujer. De repente, con una certeza escalofriante, recordó dónde la había visto. No fueron 30, sino casi 40 años, 1983, Operación Halcón Nocturno.
Era un joven cabo de la Infantería de Marina, uno de los 40 hombres atrapados en un barranco maldito que el enemigo había convertido en campo de tiro. Prácticamente los daban por muertos, la munición escaseaba, los heridos gemían y helicópteros enemigos sobrevolaban la zona. Y justo cuando parecía que todo había terminado, un solitario halcón negro emergió de entre las rocas, volando tan bajo que sus hélices rozaban las copas de los arbustos. No era un helicóptero de rescate, sino un helicóptero de las fuerzas especiales, negro sin distintivos. Aterrizó bajo fuego intenso y una voz femenina y tranquila se oyó por la radio desde la cabina, abriéndose paso entre el fragor de la batalla. Aquí, Lynx 7. Tienen 2 minutos para cargar. Marines, no hagan esperar a la señora. Nunca vieron su rostro, solo su silueta tras el casco a través del cristal blindado. Pero esa voz la recordaría el resto de su vida. Y ahora aquella voz, aunque envejecida, resonaba a escasos metros de él. Una leyenda, un fantasma del pasado, la salvadora de su escuadrón. Y el comandante de la base, el brillante y ambicioso coronel Mitchell, simplemente había asumido que estaba allí para limpiar los pisos. Jackson sudó frío. Esto no era un simple error, era un sacrilegio, una catástrofe de proporciones épicas. Pero el miedo lo paralizó. Solo era un sargento mayor. Su palabra contra la del comandante de la base no valía nada. Solo podía quedarse de pie, observando cómo se desarrollaba la tragedia. La única persona en la sala que no parecía profundamente afectada era la propia Dorothy Carter. Recibió el insulto no con ira ni dolor, sino con un suspiro lento, casi imperceptible. Bajó la mirada un instante y el gesto fue más de tristeza que de resentimiento. Tristeza por el hecho de que, después de todas estas décadas, nada haya cambiado en algunas personas. Luego volvió a mirar a Mitchell. «No, coronel», dijo en voz baja, pero su voz resonó en la habitación silenciosa como una campana. «No soy ama de llaves ni pariente, soy una invitada». Esta inquebrantable contención enfureció por completo a Mitchell. Su plan para doblegarla, para obligarla a admitir su error, había fracasado estrepitosamente. Ahora no parecía un defensor a ultranza del orden, sino simplemente un matón. Así que hizo lo que hacen todos los burócratas cuando se ven acorralados. Exigió los papeles. «La historia acaba de empezar. Dinos desde dónde nos ves y suscríbete al canal». «¿Invitada?», espetó. «Toda invitada, señora, tiene papeles, una invitación, un documento de identidad, una orden de viaje, algo que confirme su derecho a estar aquí. Muéstrelo». Extendió la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto desafiante. Era puro teatro. Estaba seguro de que ella no tenía nada, que empezaría a rebuscar en su bolso, murmurando algo, y él saldría victorioso. «No tengo una orden de viaje, ya que estoy jubilada», explicó Dorothy con calma. «Mi identificación está en mi bolso, pero no veo la necesidad de mostrarla en respuesta a su suposición, y la invitación oficial, como ya dije, la tiene el oficial que me recibirá». Le habló como si fuera un subordinado poco inteligente, incapaz de comprender el protocolo más básico. Y esa fue la gota que colmó el vaso. «Soy el oficial al mando de esta base», gruñó Mitchell, con el rostro enrojecido. «Cualquier invitado importante debe pasar por mi oficina. Cualquier invitación dirigida al general Sinclair debe ser aprobada personalmente por mí. Revisé las listas esta mañana. Dorothy Carter no figura en ellas». Casi gritó, olvidando su rango y posición. Se había convertido en un guardia de seguridad enfurecido, regodeándose en su escaso poder. Se giró bruscamente hacia el mostrador, donde el sargento mayor Jackson estaba de pie, pálido como un muerto. «Sargento», ordenó, «lista de VIPs esperados hoy, inmediatamente». Jackson hizo una mueca. Le temblaban las manos al tomar el portapapeles del mostrador. Sabía que su nombre no estaría en él.
Los invitados de su posición solían figurar en listas secretas a las que solo tenía acceso el personal del general, pero no podía decirle eso al coronel. Intentó deslizar el dedo por la pantalla varias veces, pero no respondía a sus almohadillas húmedas. Finalmente logró abrir el archivo. Sus ojos recorrieron frenéticamente las líneas. General Robert Sinclair. Sí, señor. Congresista Walker. Sí. Embajador adjunto de Alemania. Carter, lo interrumpió Mitchell. Busco el nombre Carter. Dorothy Carter. ¿Está en la lista? Jackson dirigió una mirada atormentada al coronel. Miró a Dorothy, quien lo observaba con una expresión de serena compasión. Ella lo comprendía todo, y en ese instante Leo Jackson sintió la mayor vergüenza de su vida. Él, un veterano, un marine, le debía la vida a esa mujer, y ahora la estaba traicionando con su silencio. «No, señor», susurró, pronunciando la palabra con increíble dificultad. «Ella no está en esta lista». Así que Mitchell se volvió lentamente hacia Dorothy. Una sonrisa triunfante y desagradable se dibujó en su rostro. Había ganado. Como era de esperar, sin invitación, sin estatus, solo una mujer que, por alguna razón, decidió que las reglas no estaban escritas para ella. «Sargento Ramírez». El joven sargento se puso firme. «Acompañen a esta señora hasta la salida y asegúrense de que abandone la base inmediatamente». Fue el final. Sí, la flagelación pública había terminado. La humillación había alcanzado su punto culminante. El sargento Carlos Ramírez sintió como todas las miradas de la sala, de desaprobación, de compasión, de temor, le atravesaban la espalda. La orden había sido dada, clara, precisa y absolutamente vil. «Acompañen a esta señora a la salida». Cada palabra fue como una piedra que cayó en un pozo de silencio. Su deber era simple: obedecer las órdenes de su superior, pero cada músculo de su cuerpo se resistía. Dio un paso, luego otro. Sus botas lustradas rozaron el inmaculado suelo de mármol, pero sintió como si caminara sobre barro pegajoso. Los 3 metros que lo separaban de Dorothy Carter se extendían hasta el infinito. No la vio como una intrusa, sino como la abuela de alguien. Vio su rostro sereno y arrugado y pensó en su propia abuela en San Antonio, igual de menuda, orgullosa e indestructible, y le ordenaron echar a esa mujer a la lluvia torrencial. Dorothy no lo esperaba. No lo miró con súplica ni desprecio, simplemente se giró para tomar un pequeño bolso de cuero desgastado de la mesa. Lo hizo despacio, con dignidad, como si se marchara por su propia voluntad tras una agradable conversación. Se alisó el cuello de la chaqueta de tweed, planchando la arruga. Sin prisas, sin pánico. Su compostura era absoluta y fue esto, más que nada, lo que colmó la paciencia del coronel Mitchell. Él esperaba lágrimas, esperaba protestas, esperaba que se marchara furiosa como una niña malcriada. Pero esta mujer, incluso desterrada, logró mantener el control. Se fue por su propia voluntad y su silenciosa dignidad le gritó a él, a su vileza, más fuerte que cualquier acusación. No había ganado, simplemente había sido la persona más ruidosa y grosera de la sala, y su ego no pudo soportarlo. Necesitaba quebrarla, destruir ese último bastión de su firmeza. La idea le asaltó de repente, venenosa y brillante en su crueldad. Miró al mayor Henderson, congelado en una pose beligerante, al sargento mayor Jackson, pálido como la muerte. Veteranos, entenderían su broma. Decidió dar un último espectáculo. «Espere, sargento», le dijo a Ramírez, que casi había llegado hasta Dorothy. Ramírez se quedó paralizado, agradecido por cualquier respiro. Mitchell rodeó a Dorothy y se plantó frente a ella, bloqueándole la salida una vez más. Cruzó los brazos sobre el pecho con una sonrisa burlona y torcida en el rostro. «¿Sabes? Por un momento casi te creí», comenzó en un tono bajo y conspirador que todos en la gélida habitación pudieron oír. «Todo eso de estoy esperando al general. Me pidieron que esperara aquí. Lo dijiste con tanta seguridad,
casi como un verdadero oficial. Hizo una pausa, disfrutando del efecto. Hasta me dio curiosidad, toda esa compostura, esa calma gélida ante, digamos, la presión administrativa, dijo riendo entre dientes al recordar su propia formulación. Es casi como entrenamiento militar. No dijiste que estabas jubilado por nada, ¿verdad? ¿Acaso te consideras un verdadero veterano? Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros impasibles. La expresión de Henderson era de frío disgusto. Jackson miraba al vacío, con la mandíbula apretada con fuerza. Esto no detuvo a Mitchell. Había cruzado la línea demasiado pronto como para considerar dar marcha atrás. Dorothy lo miró sin decir palabra. Su silencio lo enardeció como un trapo rojo a un toro. «Sí es cierto», continuó, entrando en ambiente. «Ustedes están aquí entre nosotros, veteranos, personas que sirvieron a su país, dieron órdenes y las cumplieron. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, sus propias cicatrices, y cada uno de nosotros tuvo un nombre en clave, un apodo, un indicativo». Inclinó la cabeza, mirándola con una curiosidad exagerada y burlona. «Es como una insignia de club, ¿sabes? Lo que distingue a los verdaderos soldados de todos los demás. Las llevamos con orgullo, incluso décadas después. Son parte de nosotros». Dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal, y su voz se convirtió en un susurro venenoso. «Bueno, solo tengo curiosidad. Por diversión, antes de que el sargento te mande a paseo, quizás podría satisfacer la curiosidad de un viejo soldado». Desapareció toda la pomposa cortesía. Solo quedó la malicia pura y concentrada. «Si prestaste servicio militar, deberías tener un indicativo». Hizo una pausa dramática, con los ojos brillando de triunfo. «Vamos, no seas tímido, ilumínanos. ¿Cuál era tu indicativo?» La pregunta resonó en el absoluto silencio. No era una pregunta, sino un latigazo. La humillación final no le exigía una respuesta, sino una admisión de derrota. Sabía que guardaría silencio, y ese silencio sería su victoria definitiva. Podría darse la vuelta y marcharse, dejándola destrozada y humillada. Detrás del mostrador, el sargento mayor Jackson cerró los ojos. Estaba rezando, no sabía a quién ni por qué, solo rezaba para que aquello terminara. El sargento Ramírez se quedó paralizado, conteniendo la respiración. En la terminal el tiempo se detuvo. Todos esperaban el silencio que seguiría. Esperaban a que el coronel Mitchell, por fin, se saciara de crueldad. Pero Dorothy Carter no permaneció en silencio. Dorothy Carter no los miró. Su mirada estaba fija en el rostro del coronel. En sus ojos vio no solo malicia o arrogancia, sino algo peor, vacío. El vacío de un hombre que medía el mundo por rangos, galones y líneas en sus reglamentos y que era ciego a todo lo demás. Había visto docenas como él a lo largo de su extenso viaje. Hombres cuyo poder era inversamente proporcional a su sabiduría. Podría haberse quedado callada, podría haberse dado la vuelta y marcharse, conservando su dignidad y dejándolo regodearse en su insignificante victoria. Habría sido la salida fácil, pero al ver su rostro engreído, se dio cuenta de que no era ella, era el sargento mayor Jackson, pálido de terror, el joven sargento Ramírez, ardiendo de vergüenza, el mayor Henderson, cuyos ojos ardían con justa ira, y aquellos soldados anónimos a quienes una vez rescató del infierno. El silencio sería una traición a todos ellos. Tomó una bocanada de aire lenta y apenas perceptible, como si captara el aire no de esta terminal estéril, sino de los polvorientos aeródromos del pasado, de la tenue atmósfera sobre las cumbres de las montañas, de la humedad sofocante de la selva. Entonces alzó la barbilla apenas un poco. Sus ojos, oscuros y profundos, que parecían reflejar décadas de historias no contadas, se clavaron en los del coronel Mitchell. Su mirada no era ni crítica ni airada, simplemente afirmativa. Y ella respondió. Su voz no era fuerte,
no intentaba hacerse oír por encima del rugido de la lluvia ni del zumbido del sistema de ventilación. Era suave, casi íntima, pero en el silencio sepulcral de la habitación resonaba con la fuerza de una explosión. Cada palabra fue pronunciada con perfecta claridad. Lince 7, 2 palabras, 4 sílabas. Y el mundo se partió en dos. El primer sonido que rompió el estupor fue el ensordecedor y seco golpe de metal contra mármol. El sargento mayor Leo Jackson, que había permanecido inmóvil como una estatua todo el tiempo, dejó caer la bandeja de plata con los vasos de agua. La bandeja golpeó el suelo de canto, rebotó y rodó por la habitación con un ruido metálico, esparciendo fragmentos de cristal y cubitos de hielo a su alrededor. El sonido fue tan agudo e inesperado que los dos jóvenes tenientes se agacharon instintivamente. Jackson se quedó paralizado, con las manos extendidas y los dedos curvados como si aún sostuviera una bandeja inexistente. Su rostro era una máscara de absoluta e inconcebible conmoción. Miró a Dorothy Carter, pero no vio a la anciana. Vio la silueta negra del helicóptero contra el sangriento atardecer. No oyó su voz suave, sino órdenes seguras entre la estática crepitante de la radio. Contempló a la deidad de su salvación, de repente hecha carne y hueso, y esa deidad acababa de ser humillada públicamente por su comandante. Un gemido ahogado escapó de la boca de Jackson. Al mismo tiempo, la comandante Eva Henderson, que ya había dado un paso al frente para detener al coronel, se quedó paralizada. Su pie se quedó suspendido en el aire, su mano, alzada en señal de protesta, colgando inerte. Su boca se entreabrió, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos, los ojos de una piloto profesional acostumbrada a cálculos fríos y decisiones instantáneas, se abrieron con asombro rayano en la admiración. Lince 7. Para ella no era solo un nombre, era una leyenda, un mito, una historia que se susurraba en las escuelas de vuelo. La historia de un piloto fantasma de una era anterior al rastreo satelital total y las comunicaciones digitales. Un piloto que realizó misiones no registradas oficialmente, salvó a hombres dados por muertos y logró lo imposible. La mayoría descartaba estas historias como ficción, folclore militar, una imagen compuesta del heroísmo de antaño. Pero todo piloto, en secreto, esperaba que fuera verdad, que en algún lugar realmente existiera un hombre capaz de tales milagros. Y ahora esta leyenda estaba a 3 metros de ella con una sencilla chaqueta de tweed. Henderson, lentamente, como en un sueño, bajó la pierna. Sintió que le flaqueaban las rodillas. La reacción fue catastrófica. Un anciano en un rincón, presumiblemente un funcionario jubilado del Departamento de Estado, bajó lentamente su periódico Stars and Stripes. En su solapa lucía un pin de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Especiales apenas visible. Se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas, con la mirada fija en Dorothy, presa de la sorpresa. 2 sargentos del equipo de transporte, que estaban distraídamente reunidos junto a la máquina de café, intercambiaron miradas con rostros que reflejaban reconocimiento y asombro. Y en medio de todo ello se encontraba el coronel Bradford Mitchell. Era el único que no entendía nada. Para él solo eran palabras. Lince 7 sonaba estúpido, infantil. Vio al sargento dejar caer la bandeja y se estremeció ante la torpeza. Vio la boca abierta del mayor Henderson y lo atribuyó a una emoción femenina. Vio las miradas extrañas de los demás en la sala y decidió que se trataba de una broma estúpida en la que había participado sin darse cuenta. ¿Los 7 Lince?, repitió con tono burlón, negándose a procesar el cambio de ambiente. Se supone que eso me impresiona. Suena a apodo de equipo deportivo escolar. Te lo acabas de inventar.
Pero sus palabras fueron ahogadas por un silencio nuevo, completamente distinto. Ya no era el silencio de la tensa anticipación, era un silencio pesado, denso, casi eclesiástico, un silencio cargado de conmoción, asombro y la inminente constatación de la catástrofe. Nadie se rió de su broma, nadie le prestó atención. Todas las miradas en la terminal VIP de la base aérea de Ramstein, mayores, sargentos, veteranos, estaban fijas en la pequeña y anciana mujer negra que acababa de dar su nombre. Y en ese instante, el coronel Mitchell sintió por primera vez una punzada de gélida y desagradable duda. Seguía sin comprender lo que había sucedido, pero empezó a entender que había cometido un error terrible e irreparable. La confusión del coronel Mitchell pronto se transformó en ira. ¿Qué clase de espectáculo estaban montando? ¿Un club secreto de veteranos intentando burlarse de él? Lynx 7, repitió mentalmente la absurda frase. ¿Acaso era una contraseña? ¿Un viejo chiste militar que desconocía? La sola idea de que en su mundo perfectamente organizado existiera un código al que no podía acceder le resultaba insultante. Su pregunta desdeñosa quedó suspendida en el aire sin respuesta, y el silencio era peor que cualquier discusión. Estaba a punto de ordenar al sargento Ramírez que pusiera fin a aquella farsa y cumpliera sus órdenes de inmediato, cuando un sonido agudo y nítido hizo que todos dieran un respingo. Clic. Las puertas automáticas del fondo del pasillo se abrieron. El sonido revolucionó la atmósfera de la terminal como un desfibrilador. Todas las cabezas, como si estuvieran sincronizadas, se volvieron hacia la entrada. Para el coronel Mitchell fue la salvación. El general Sinclair había llegado. Por fin, ahora este incómodo y surrealista episodio terminaría. Él, como jefe de la base, recibiría a su ilustre invitado y todo volvería a la normalidad. Se restablecería el orden. Un hombre alto, de cabello gris, apareció en la puerta. El general Robert Sinclair llevaba varios años retirado, pero la sola idea de que pudiera estar retirado parecía absurda. Emanaba un aura de calma y autoridad inquebrantable que ni las estrellas en sus charreteras ni las líneas en su historial militar podían transmitir. Era una autoridad forjada en decenas de crisis, templada por decisiones que afectaron la vida de miles. Vestía un sencillo traje gris oscuro, pero le sentaba con la misma impecabilidad que el uniforme de gala de un general. Su rostro, como esculpido en granito, era sereno, pero sus ojos, claros, azules e increíblemente penetrantes, evaluaron al instante la tensa escena en el centro de la habitación. Mitchell se animó, como sacudiéndose el último vestigio de su humillante estupor. Se alisó una arruga inexistente en la chaqueta, esbozó su sonrisa oficial más cordial y corrió hacia el general con los brazos extendidos en señal de saludo. Estuvo a punto de alcanzar al general y le extendió la mano para estrecharla con firmeza y confianza, un apretón que pretendía demostrar su condición de igual entre los poderosos. Pero el general Sinclair no lo vio. Su mirada recorrió la sala y ya había encontrado lo que buscaba. Pasó junto a los tenientes firmes, al mayor Henderson, paralizado por el asombro mudo, y al sargento pálido del mostrador. Su mirada atravesó el espacio y se encontró con la de Dorothy Carter. Y por una fracción de segundo, un destello de infinita calidez cruzó el rostro severo del general. Toda una vida entera se contenía en ese intercambio silencioso, secretos compartidos, peligros superados, respeto tácito. Sinclair avanzó, sin acelerar ni disminuir el paso. Caminó directamente hacia Mitchell y el coronel, aún de pie con la mano extendida y la sonrisa congelada, esperaba que el general se detuviera y se la estrechara en cualquier momento. Pero Sinclair no se detuvo, simplemente pasó de largo, como si el coronel Bradford Mitchell, comandante de la mayor base aérea estadounidense en Europa, no existiera. Como si no fuera más que un mueble, un don nadie, ni siquiera lo miró.
La mano de Mitchell permaneció suspendida en el aire un segundo más de lo debido. La sonrisa en su rostro se congeló para luego desvanecerse lentamente, convirtiéndose en una mueca de confusión y humillación. Bajó despacio la mano y se giró, con el rostro enrojecido. Toda la sala contenía la respiración. Un ataque público contra una anciana era horrendo. Pero lo que estaba sucediendo ahora, el desprecio absoluto y manifiesto del general de 4 estrellas hacia el comandante de la base, era una sentencia de muerte para el mundo militar. Sinclair se acercó a Dorothy. No se apresuró a abrazarla ni a entablar conversación. Se detuvo a 2 pasos de distancia, la distancia prescrita. Y entonces sucedió algo que hizo que incluso las suposiciones más descabelladas en la mente de los presentes parecieran pálidas e insignificantes. El general Robert Sinclair, leyenda de las Fuerzas Armadas estadounidenses, antiguo miembro del Estado Mayor Conjunto, un hombre ante quien ministros y presidentes se ponían firmes, enderezó su ya de por sí recta espalda, juntó los talones con un leve chasquido audible y su mano derecha, con un movimiento impecable perfeccionado durante medio siglo de servicio, se elevó hasta su sien. No se trató de un simple saludo, fue un saludo militar completo y formal. Un general de 4 estrellas saludó a una mujer civil vestida con modestia. En el absoluto y resonante silencio, su voz sonaba firme y clara, pero había en ella tonos cálidos y personales. «Dorothy, me alegra verte». Bajó la mano, pero permaneció de pie en posición de firmes. «Perdón por hacerte esperar». Esa simple frase fue como una bomba. Siento haberla hecho esperar. No se disculpaba por el retraso del vuelo, sino por lo que ella tuvo que soportar en esos últimos y humillantes minutos. Lo había visto todo en cuanto entró, lo comprendía todo, y su disculpa, pronunciada públicamente, no fue solo unas palabras de consuelo a una vieja amiga, sino también una contundente condena pública al coronel Mitchell. Si alguien había tenido alguna duda hasta ese momento, ya se había disipado. La conmoción inicial dio paso a algo mayor. Asombro. Los presentes habían presenciado un hecho histórico, algo que trascendía su experiencia cotidiana. El coronel Mitchell se quedó allí, estupefacto. El mundo a su alrededor se había derrumbado. Todo su universo, construido sobre jerarquías, rangos y cadena de mando, se había puesto patas arriba. Un general saludando a una antigua ama de llaves, un general disculpándose con una limpiadora despistada. Absurdo, imposible, pero estaba sucediendo ante sus ojos, y una gélida y nauseabunda comprensión comenzó a penetrar lentamente en su mente aturdida. La comprensión de que la mujer a la que acababa de intentar despedir era alguien inmensamente superior a lo que jamás hubiera imaginado. Dorothy Carter miró a su viejo amigo y comandante que permanecía firme ante ella. En sus ojos vio no solo respeto, sino también una profunda y sincera tristeza por lo que había presenciado. Se permitió una leve sonrisa, casi imperceptible, llena de cansancio y de un cariño largamente guardado. «Robert», dijo en voz baja, y esa sola palabra, el hecho de que se dirigiera a él por su nombre en lugar de por su rango, derribó la barrera formal entre ellos. «Siéntase como en casa». El general Sinclair esbozó una breve sonrisa, pero enseguida recuperó la seriedad. Relajó la postura, pero no se movió. Su misión allí aún no había terminado. Permaneció de pie junto a ella, hombro con hombro, formando un frente unido. Luego, sin cambiar de postura, giró lentamente la cabeza. Este gesto, cargado de furia y desprecio, iba dirigido al coronel Bradford Mitchell. Toda la calidez que había en su mirada al observar a Dorothy se desvaneció. Sus ojos azules se convirtieron en 2 fragmentos de hielo polar. «Coronel», la voz de Sinclair era suave, pero rompió el silencio de la habitación como un bisturí.
Mitchell hizo una mueca de dolor. Permaneció encogido, con el rostro pálido como la muerte y cubierto de horribles manchas moradas. Parecía un colegial sorprendido incendiando el edificio escolar. ¿Tiene usted la más mínima idea de a quién acaba de intentar mostrar la puerta?, preguntó con un tono plano, casi sin vida, lo que lo hacía aún más aterrador. Mitchell abrió la boca, pero solo le salió un sonido ahogado e inarticulado. Intentó decir algo, tal vez «no, señor» o «no lo sabía, señor», pero las palabras se le atragantaron como un nudo de vergüenza y horror. Solo pudo sacudir levemente la cabeza, lo que en esa situación equivalía a una rendición total. «Eso suponía», afirmó Sinclair. No esperó respuesta, pues no era necesaria. Volvió a mirar al frente, como si se dirigiera a toda la sala, a la historia, a la conciencia misma de las Fuerzas Armadas. Se había convertido no solo en un general, sino en un guardián de la memoria. A principios de los años 80, coronel, comenzó con la voz cada vez más firme y profunda. El mundo era un lugar diferente. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y muchas de nuestras operaciones no llegaron a las noticias. Ni siquiera se informaron en ningún sitio. Oficialmente no existían y fueron llevadas a cabo por personas que, al parecer, ni siquiera existían. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. En aquellos años comenzaron a circular rumores en ciertos círculos, boinas verdes, SEALs de la Armada, operadores de la Fuerza Delta, rumores, leyendas sobre un piloto fantasma, sobre un helicóptero que aparecía donde no debía y hacía lo que se creía imposible. Este piloto no tenía unidad oficial, ni nombre, solo un indicativo que, para docenas de nuestros hombres atrapados en el infierno, se convirtió en sinónimo de una plegaria respondida. El general Sinclair miró al sargento mayor Jackson, cuyo rostro ya estaba cubierto de lágrimas en silencio. «Usted estuvo en el cuerpo de marines, ¿verdad, sargento mayor?». Jackson, incapaz de hablar, solo asintió frenéticamente. «Puede que incluso hayas oído hablar de la operación Nighthawk, otoño de 1983. ¿Cómo no iba a oírlo? Leo Jackson estaba allí. Cada palabra que pronunció el general no era historia para él, sino un destello de memoria vívido y real. Sinclair volvió la cabeza hacia Mitchell con la mirada endurecida. Yo era un joven coronel en la sala de operaciones en aquel entonces. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Un pelotón de reconocimiento de 40 marines cayó en una emboscada en Black Scorpion Ravine. Estaban aislados, rodeados por fuerzas enemigas superiores. El mando allá arriba en Washington ya los había dado por perdidos. Pérdidas aceptables. ¿Le suena familiar, coronel? Mitchell permaneció allí, inerte, incapaz de sostener la mirada del general. «Los escuchamos por la radio», continuó Sinclair con la voz cargada de dolor. «Oímos a su comandante, un joven teniente, solicitando la evacuación. Los oímos responder: quédense donde están, no hay apoyo disponible. Oímos cómo el volumen de la radio subía y bajaba y las voces se iban apagando, y entonces se cortó la comunicación». Guardó silencio, y en esa pausa, todos en la sala parecieron oír el eco de aquella batalla lejana. Estábamos sentados en el cuartel general, impotentes, maldiciendo a los políticos y las órdenes. Todo había terminado. 40 vidas jóvenes estaban a punto de acabar en ese maldito desfiladero. Y de repente, tras una hora de silencio, nuestro operador de comunicaciones se levantó de un salto. Una nueva voz se escuchó en la radio. No venía del desfiladero, no venía del cuartel general, venía de algún lugar desconocido. La voz era tranquila, profesional y pertenecía a una mujer. La comandante Henderson jadeó, tapándose la boca con la mano. Dijo: «Aquí Lynx 7, centro de mando. Estoy entrando en el cuadrante Delta 9, iniciando evacuación». El caos se desató en el cuartel general. ¿Quién era? ¿Quién la había autorizado? El comandante gritaba furioso por el micrófono, ordenándole que regresara a la base de inmediato y amenazándola con un consejo de guerra. Y ella... Sinclair esbozó una débil sonrisa amarga. Respondió: «Recibido, centro, iniciando descenso»,
y cortó la comunicación. Nos conectamos a un viejo satélite espía que apenas funcionaba. La imagen era terrible, en blanco y negro, pero lo vimos. Vimos un Black Hawk solitario volando no sobre el desfiladero, sino dentro de él, a unos 10 metros del suelo, esquivando rocas y ráfagas de ametralladora pesada. Esto no era volar, esto era una locura, un suicidio. Aterrizó el vehículo en el mismísimo centro de aquel infierno, bajo un fuego que no habría acabado ni con una compañía de tanques, y por la radio, ahora en la frecuencia de los marines, pronunció la frase que más tarde se convertiría en legendaria: «Tenéis 2 minutos para cargar, marines. No hagáis esperar a la señora». El rostro de Leo Jackson estaba desfigurado por los sollozos. Se quedó de pie, con la cara entre las manos y los hombros temblando. Había oído esa frase. Ella lo había sacado a rastras, a un chico de 19 años, de debajo del cuerpo de su amigo muerto, y lo había arrojado al helicóptero. «Los rescató a todos, coronel», concluyó Sinclair con la voz quebrada por la emoción contenida. A los 40, heridos, muertos, vivos, hizo 2 viajes a ese infierno. Cuando regresó a la base secreta, su helicóptero tenía 183 impactos de bala. El sistema hidráulico estaba averiado, un motor en llamas, pero ni un solo marine, ni uno solo de los que subió a bordo murió. El general Sinclair guardó silencio, respiró hondo y miró fijamente al coronel Mitchell, completamente abatido y devastado. «La mujer a la que usted, coronel, acaba de llamar ama de llaves e intentó echar. Esa es Lynx 7. Las últimas palabras del general Sinclair quedaron suspendidas en el aire como el humo tras un disparo. Esta mujer es Lynx 7. Para el coronel Mitchell era el final. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las paredes de la estéril terminal VIP se cerraban sobre él, amenazando con aplastarlo. La historia de la Operación Halcón Nocturno la había oído antes, como un relato fragmentario, casi mítico en el club de oficiales, pero siempre la había descartado como ficción, como folclore militar. Y ahora resultaba ser cierta, y la protagonista de aquella increíble historia estaba justo delante de él, y él la había llamado la ama de llaves. La náusea le subió a la garganta. Esperaba que el general guardara silencio, esperaba que tomara del brazo a Dorothy Carter y se marchara dejándolo solo con su vergüenza, pero el general Sinclair no había terminado, apenas había comenzado. Vio a Mitchell tambalearse y en sus ojos no había ni una pizca de compasión, solo una fría y justiciera determinación de llevar a cabo la ejecución. «Pero seguramente piensa que fue un accidente, coronel». La voz de Sinclair se hizo más firme de nuevo, pasando del relato al tono acusatorio. Un acto heroico, luego exagerado hasta convertirse en leyenda. Se equivoca. La operación Nighthawk no fue la culminación, fue solo el comienzo. Se apartó de Dorothy y cruzó la habitación lentamente, haciendo resonar sus pasos silenciosos. Parecía estar patrullando el perímetro, captando la atención de todos los presentes. «Fue solo un día, coronel. Una anotación en un libro de bitácora que la mayoría jamás ve. ¿Sabe cuántas anotaciones hay en ese libro?» Sinclair hizo una pausa y miró fijamente a Mitchell. 849, ¿me oye? 849 salidas de combate. La mayoría sobre territorio enemigo, sin apoyo, sin autorización oficial. Mientras usted redactaba informes y cambiaba banderas de lugar en los mapas, esta mujer volaba a través del infierno. Reanudó su lento caminar. Les contaré otra historia. Era 1987, una base naval en una pequeña isla del Océano Pacífico. Allí había un hospital de campaña repleto de heridos tras una operación fallida, y un tifón de categoría 5 se dirigía hacia la isla. Inevitable, como escribieron los meteorólogos en sus informes. Se cancelaron todos los vuelos, la evacuación se consideró imposible. El mando ordenó al personal y a los heridos que se refugiaran en búnkeres y esperaran lo mejor. Todos sabemos lo que eso significa.
Se detuvo junto al mayor Henderson, quien lo escuchó con la respiración contenida. Dorothy se encontraba en un archipiélago vecino en ese momento, disfrutando de un permiso que yo le había conseguido, su primer permiso en 5 años. Se enteró por la radio local, no llamó al cuartel general, no pidió permiso. Fue al aeródromo donde un avión de transporte pesado AC-130 estaba estacionado, también esperando a que pasara la tormenta. Encontró al jefe de tripulación, un joven capitán, y le dijo que iba a tomar su avión. Él, por supuesto, se negó. Entonces, ella simplemente le mostró su identificación, no la que se les da al personal militar regular, sino una especial, con una firma que él reconoció, y le dijo: «Hijo, tienes 2 opciones, o tomas los mandos y haces historia, o los tomo yo y te pasas el resto de tu vida explicándole a un tribunal por qué 30 soldados y médicos heridos fueron arrastrados al océano». Sinclair soltó una risita. Despegaron justo cuando el viento arrancaba los techos de los hangares. Ella se sentó a su lado en el asiento del copiloto. Lo guió a través del huracán, usando corredores que solo ella podía ver. Aterrizaron 3 veces en la pista bombardeada bajo una lluvia horizontal, recogiendo gente. Realizaron su último vuelo justo cuando la primera ola de agua ya estaba engullendo la pista. 1 hora después, la isla dejó de existir. Salvó a todos, 34 heridos y 12 miembros del personal médico. El informe posterior escribió que la evacuación fue posible gracias a las acciones oportunas y decisivas de una tripulación de vuelo no identificada. Volvió a mirar a Mitchell. Sin identificar, así la llamaron durante años, porque era demasiado valiosa, demasiado eficaz como para revelar su identidad. Y en todas esas 849 misiones, la coronel Sinclair levantó un dedo enfatizando cada palabra. En toda su carrera, ni un solo soldado, infante de marina, aviador o marinero murió a bordo de su aeronave. ¿Entiende lo que eso significa? No era solo una piloto, era una garantía. Si el Lynx 7 te recogía, volvías a casa, siempre. El tono del general cambió. Se volvió más silencioso, más sombrío. Toda la ira fingida había desaparecido, reemplazada por un dolor profundo y persistente. Pero la suerte no dura para siempre, ni siquiera para ella. 1989, frontera afgana, su Black Hawk lideraba un equipo de fuerzas especiales, les tendieron una emboscada, un misil impactó el motor, el helicóptero se incendió. Según las órdenes, debía haber aterrizado inmediatamente, pero había un pueblo abajo. Siguió volando, guiando el helicóptero en llamas hacia las montañas. Ordenó a su tripulación y a los paracaidistas que saltaran. Todos sobrevivieron y ella permaneció a los mandos hasta el final, para aterrizar aquella tumba de fuego sin herir a nadie en tierra. Guardó silencio. Todos en la habitación sabían lo que iba a suceder a continuación. 6 meses, 188 días para ser exactos. Desapareció. Creíamos que había muerto en el accidente, pero sobrevivió y la capturaron. No el tipo de cautiverio que se lee en los libros, coronel, sin la Cruz Roja ni la Convención de Ginebra. Sabían quién era, sabían que era la clave de todas nuestras operaciones encubiertas en la región. Intentaron quebrarla durante los 188 días. Sinclair se acercó a la ventana y miró la lluvia. No dijo ni una palabra, ni un solo nombre, ni una sola base, ni una sola frecuencia. Cuando por fin logramos sacarla, intercambiándola por 3 de sus coroneles, pesaba 40 kilos. No podía caminar. Pero cuando la vi en el hospital, ¿sabes cuál fue su primera pregunta? Preguntó: «Robert, ¿cuándo podré volver a volar?». El general se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia Mitchell, quien retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. El presidente quería entregarle la medalla de honor en una ceremonia en la Casa Blanca, para convertirla en un símbolo. Ella se negó. Dijo que no había hecho nada especial, que solo cumplía con su deber.
odiaba las cámaras y a los periodistas, así que la ceremonia se celebró en secreto en el despacho oval. Solo estábamos el presidente, yo, el director de la CIA y ella. Su nombre está en una pared de la que usted nunca ha oído hablar, coronel. Una lista de héroes cuyos nombres el país no puede revelar públicamente. Sinclair se detuvo cerca de Mitchell y su voz se convirtió en un susurro gélido y despectivo. Esta mujer, esta anciana y tranquila a la que intentaste humillar porque no encajaba en tu patética visión del mundo, es una leyenda viviente, una heroína en el sentido más puro y sagrado de la palabra. Es todo lo que los que vestimos este uniforme juramos ser, pero que la mayoría de nosotros jamás seremos. Se inclinó hacia el oído del coronel. Y usted, coronel, por lo que ha hecho hoy aquí, es una vergüenza para este uniforme. Las últimas palabras sonaron como una frase. Mitchell se desplomó, deslizándose por la pared. Sus rodillas cedieron y, de no ser por la pared, se habría desplomado al suelo. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos y convulsivos. El juicio había terminado. El veredicto era definitivo. El coronel Bradford Mitchell, comandante de la base aérea de Ramstein, estaba destrozado. No solo lloraba, su cuerpo se sacudía con sollozos profundos y ahogados que escapaban de él en silencio, haciendo su dolor aún más conmovedor. Se deslizó por la pared hasta quedar medio sentado, cubriéndose el rostro con las manos, intentando esconderse de las decenas de pares de ojos que lo taladraban como taladros. Pero no había dónde esconderse. Estaba en el centro de un escenario que él mismo había creado, y ahora el telón había caído sobre las ruinas de su vida. Un silencio denso e incómodo se apoderó de la sala. Nadie sabía qué hacer. Ver al oficial superior derrumbarse por completo era a la vez espantoso y, en cierto modo, justificado. El general Sinclair, tras cumplir con su deber como juez, se transformó al instante. Apartó la mirada del cuerpo inerte de Mitchell como si éste hubiera dejado de existir y centró toda su atención en Dorothy. Toda la frialdad y la dureza de su voz desaparecieron, dejando solo una profunda preocupación paternal. «Dorothy», dijo en voz baja, de forma que solo ella pudiera oírlo. «Lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Vámonos de aquí». La tomó del codo con delicadeza, sin brusquedad, sino con gesto de apoyo, y la condujo hacia la salida, donde la esperaba su coche patrulla. Su intención era alejarla de aquel ambiente hostil, de la humillación que acababa de soportar con semejante estoicismo. Apenas habían dado unos pasos cuando el sargento mayor Leo Jackson se interpuso en su camino, rompiendo toda cadena de mando. Ya no era aquel pálido y asustado trabajador de la terminal, era un marine que acababa de encontrarse con su ángel de la guarda. Tenía el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos ardían con una pasión que no se había extinguido en 40 años. Se plantó justo delante de ellos, en posición de firmes, pero fue incapaz de saludar. Le temblaban demasiado las manos. «Señora», comenzó, pero la voz se le quebró. Tragó saliva intentando controlarse. «Lynx 7, señora». Dorothy se detuvo y retiró suavemente su mano de debajo de la del general. Miró al sargento y en sus ojos había una compasión infinita. Yo estuve allí, señora», dijo Jackson, con voz entrecortada, señalándose con un dedo tembloroso. «En el 83, en el barranco, yo era el cabo Jackson, tercer pelotón. Me dispararon en la pierna, estaba tumbado debajo del cuerpo del sargento Riggs. Pensé que ahí terminaba todo». Su voz volvió a ahogarse entre sollozos. Dorothy dio un paso hacia él y le tocó suavemente el brazo, aquel en el que tenía tatuado el emblema del cuerpo de marines, ahora descolorido y borroso. «Recuerdo al sargento Riggs», dijo en voz baja, como un bálsamo para una vieja herida. «Era un buen soldado y recuerdo haber sacado a un joven cabo con una pierna rota. No paraba de gritar que había perdido su fusil». Jackson emitió un sonido entre risa y sollozo. «Sí, ese era yo,
Un idiota de 19 años. No, dijo Dorothy con firmeza, mirándolo fijamente a los ojos. Eras un marín que quería volver a la lucha. Me alegro de que estés de vuelta en casa, Cabo Jackson. Ella lo llamó por su antiguo título, y para él sonó más valioso que cualquier premio. Bajó la cabeza y grandes lágrimas cayeron sobre el inmaculado suelo de mármol. Gracias, susurró. Toda mi vida he querido dar las gracias. Que viva bien, sargento, respondió ella. Es la mejor forma en que puedo agradecérselo. Sinclair, que había estado observando la escena con un nudo en la garganta, volvió a tomar suavemente el codo de Dorothy y continuaron su camino, pero fueron detenidos de nuevo. Esta vez fue la comandante Eva Henderson. No se apresuró a interceptarlos, se interpuso en su camino, firme, con una postura que encarnaba el respeto militar. Sí, señora, dijo con voz clara y firme, pero cargada de emoción. Mayor Eva Henderson, comandante del 721 Tuto Escuadrón de Transporte Aéreo. Dorothy y Sinclair se detuvieron. Dorothy observó con interés a la joven y decidida piloto. Cuando yo estaba en la Academia de la Fuerza Aérea, continuó Henderson, mirando a Dorothy fijamente a los ojos, los instructores veteranos a veces nos contaban historias, extraoficialmente, historias sobre un piloto fantasma, sobre el Lynx 7. La mayoría de los cadetes pensaban que era ficción, una historia motivacional, pero yo me la creí. Su nuez de Adán se movió ligeramente. Me hice piloto gracias a esas historias. Quería ser siquiera una centésima parte de buena como usted. Usted es la razón por la que ahora llevo estas alas, señora. Hizo una pausa, perdiendo la compostura. ¿Me permite? Sería un gran honor para mí estrecharle la mano. Dorothy miró a la joven, el fuego en sus ojos, y se vio reflejada en ella muchas décadas atrás. Vio la misma pasión por el cielo, la misma determinación. Sonrió cálidamente. «El honor será mío, mayor», dijo, extendiendo su mano delgada y arrugada. El apretón de manos fue firme. La mano de Henderson, la mano fuerte y segura de un piloto, apretó suavemente los frágiles dedos de Dorothy. No fue solo un gesto, fue un relevo generacional, un vínculo entre generaciones. Mientras se desarrollaba aquella ceremonia improvisada, el coronel Mitchell alzó lentamente la cabeza. Observaba a través de un velo de lágrimas, vio cómo la gente se acercaba a la mujer a la que había insultado, dándole las gracias, expresándole admiración. Veteranos, oficiales en activo. La miraban con una reverencia que jamás había visto, ni siquiera hacia los generales. Aquello no era el respeto dictado por las normas, era algo más auténtico, ganado, algo que había anhelado toda su vida y que ahora había perdido para siempre. Cada palabra de gratitud, cada mirada respetuosa hacia Dorothy era un nuevo golpe. Él permanecía sentado contra la pared, invisible, despreciado, un fantasma en su propio festival de la vergüenza. Finalmente, el general Sinclair y Dorothy Carter abandonaron la terminal. Las puertas se cerraron tras ellos, pero la realidad alterada permaneció. La sala recobró lentamente el sentido. La gente empezó a hablar, pero en susurros. Lanzaban miradas de reojo, con disgusto, a la figura encogida contra la pared. Nadie se acercó, nadie ofreció ayuda, era leproso. Transcurrieron varios minutos angustiosos, y entonces el silencio se rompió con el sonido de unos pasos medidos y precisos. Era el sargento Carlos Ramírez. Se acercó a su comandante, no le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse, no le preguntó cómo se sentía, se detuvo a la distancia requerida, con el rostro joven, severo e impenetrable, como el de un miembro de un pelotón de fusilamiento. «Coronel Mitchell, señor», dijo con voz plana e inexpresiva. Mitchell alzó lentamente la vista hacia él con sus ojos hinchados y rojos. «Señor», continuó Ramírez pronunciando cada palabra con claridad, «tengo un mensaje del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa. Le solicita que se presente en su oficina de inmediato».
La palabra pregunta sonaba a burla. No era un desafío, era una citación al patíbulo. Ramírez esperó un instante, luego se inclinó y recogió la gorra y el maletín del coronel, que se le habían caído al comienzo de toda la escena. No se los entregó a Mitchell, simplemente los sostuvo en sus manos esperando, cumpliendo así con su último deber como ayudante de campo de un comandante condenado. El trayecto desde la terminal VIP hasta el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Tsuku'u en Europa fue el más largo de la vida del coronel Mitchell. Caminaba a ciegas, guiado como un prisionero por el silencioso e impenetrable sargento Ramírez. Todos los oficiales y empleados con los que se cruzaba parecían saberlo ya. En una base militar, las noticias corren como la pólvora. Lo veía en sus ojos, en la forma en que apartaban la mirada rápidamente, en cómo interrumpían las conversaciones cuando se acercaba. Ya no era un comandante, sino un fantasma andante, un recordatorio viviente de lo alto que se puede llegar y lo estrepitosamente bajo que se puede caer. La reunión con el jefe de Estado Mayor, el general de 4 estrellas Harrison, fue breve, contundente y carente de formalidades. El general no gritó. Habría sido más fácil si lo hubiera hecho. En cambio, se sentó en su enorme escritorio de roble en perfecto silencio mientras Mitchell permanecía de pie frente a él como un cadete malcriado. Le entregó un informe para leer, redactado apresuradamente por la seguridad de la base, que detallaba el incidente en un lenguaje seco y formal. Luego miró a Mitchell. La mirada del general Harrison era famosa en toda la Fuerza Aérea. Podía atravesar láminas de metal. «Yo, Bradford», dijo el general, y el hecho de que lo llamara por su nombre de pila en lugar de por su rango fue el primer golpe. «Te conozco desde hace 20 años. Creía conocerte bien. Pensaba que eras un oficial brillante, ambicioso, sí, pero eficaz. Hoy me he dado cuenta de que estaba equivocado. No eres un oficial, eres solo un hombre de traje que confunde autoridad con sabiduría». Hablaba en voz baja y por eso cada palabra impactaba como un martillo. Sus acciones han dañado irreparablemente la reputación de esta base y el honor del cuerpo de oficiales. No solo insultó a un civil, sino que humilló públicamente a un héroe nacional cuyo servicio a este país jamás podrá comprender, ni siquiera si vive 100 años más. El general Sinclair me llamó personalmente, no exigió su castigo, simplemente me contó lo sucedido y me avergoncé. Por primera vez en 40 años de servicio, me avergoncé de un oficial con el rango de coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La sentencia fue inmediata, una carta oficial de amonestación en su expediente personal, que puso fin automáticamente a cualquier ascenso, destitución inmediata del mando de la base, orden de esperar su próximo destino, que ambos sabían que sería el último de su carrera, un escritorio olvidado en el sótano del Pentágono, donde pasaría el resto de su trayectoria profesional moviendo papeles sin ton ni son. «Tu carrera se acabó, Bradford», concluyó el general, revisando ya sus documentos, dando por terminada la conversación. «Recoge tus cosas y abandona la oficina hasta mañana por la mañana y reza para que esta historia no se filtre a la prensa. Ahora, fuera de mi oficina». Y así, 6 horas después, Bradford Mitchell estaba sentado en esa misma oficina, su oficina, que ya no le pertenecía. Afuera ya había anochecido, había dejado de llover, dejando tras de sí un brillo húmedo sobre el hormigón del aeródromo y un olor a ozono en el aire. La oficina estaba casi completamente a oscuras. Mitchell no había encendido la luz. La única fuente de luz era el gran monitor de su escritorio, cuyo resplandor frío y azulado iluminaba su rostro demacrado y de una palidez cadavérica. Se quedó allí sentado durante horas, inmóvil. Los trofeos de su exitosa vida lo miraban desde la oscuridad como acusadores silenciosos. Una fotografía suya estrechando la mano del presidente, la bandera de la unidad que comandó en Irak, las brillantes placas y condecoraciones por un servicio impecable.
Ahora todo le parecía basura, falso, adornos para un papel que había fracasado. Hace una hora recibió un correo electrónico en su cuenta segura de Oficina del Jefe de Estado Mayor, USAF. Asunto: para su revisión. Link 7. Sinopsis. Sabía lo que era, el golpe de gracia, la última humillación. Dudó mucho en abrirlo, pero algo lo impulsó. No era una orden, no era curiosidad. Era una necesidad desesperada y dolorosa de comprender la magnitud del abismo en el que había caído. Hizo clic en el archivo. En la pantalla se abrió un documento PDF marcado como secreto, desclasificado, para uso oficial únicamente. Mitchell comenzó a leer. No se parecía en nada al relato del general Sinclair. No había emoción ni pausas dramáticas, solo hechos fríos e implacables, 1000 veces más aterradores. Vio escaneos de informes oficiales mecanografiados en una vieja máquina de escribir. Operación Halcón Nocturno. Informe: 1983, piloto. Linux 7. Misión: extracción no autorizada de una unidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Resultado: 40 personas evacuadas, 100%. Bajas entre los evacuados, 0. Daños a la aeronave, 183 impactos, 12 de ellos críticos. Recomendación: reprimenda severa por desobediencia a las órdenes. Recomendación para la Medalla Suprema por heroísmo excepcional. Vio una fotografía. No del tipo que uno guardaría en sus archivos personales, una instantánea tomada furtivamente en aquella base secreta. Una joven Dorothy Carter, unos 30 años menor, con un sencillo traje de vuelo, sin insignias, sentada sobre una caja de municiones, se secaba el sudor y la suciedad de la frente. Parecía increíblemente cansada, pero su mirada, fija en la cámara, irradiaba tal fuerza y una voluntad inquebrantable que dejó a Mitchell sin aliento. Eran los mismos ojos que lo habían mirado a él en la terminal aquel día. Siguió desplazándose. Informes breves y concisos sobre docenas de otras misiones. La evacuación de un residente de la CIA de Beirut bajo fuego de mortero. Entrega de equipos críticos a la Fuerza Delta en las montañas, en condiciones de visibilidad nula. La interceptación y el aterrizaje forzoso de un helicóptero con un traidor a bordo. Nombres, fechas, nombres en clave se fundieron en una increíble saga de valentía. Luego llegó a la sección Huracán Omega, 1987, vio cartas náuticas, mapas meteorológicos, gráficos y un informe objetivo del comandante del AC-130, el capitán O'Brien. Un especialista civil, véase el apéndice X, tomó el mando del vuelo. Demostró un conocimiento excepcional de aerodinámica y meteorología. Realizó 3 aterrizajes en condiciones consideradas imposibles para el vuelo. Las acciones del especialista permitieron salvar 46 vidas. Mitchell cerró los ojos. Él mismo era piloto. Sabía lo que era volar con mal tiempo. Pero volar al corazón de un tifón de categoría 5... eso estaba más allá de las capacidades humanas. Finalmente abrió la última carpeta del archivo. Incidente 89B, estado, muertos en acción, cambiado. Vio una imagen satelital de los restos humeantes de un helicóptero esparcidos por la ladera de una montaña y un informe de inteligencia elaborado 6 meses después. Mosca. El sujeto Link 7 estuvo detenido, sometido a interrogatorios regulares con presión física y psicológica. Intentos de reclutamiento, negativa a cooperar, total. Las páginas siguientes estaban casi completamente tachadas, pero incluso lo que quedaba pintaba un cuadro infernal. Privación prolongada del sueño. Ahogamiento simulado. Mitchell sintió un nudo en el estómago. Y al final del archivo, en la última página, había una copia escaneada de un documento sencillo, impreso en papel sellado. Por su excepcional valentía e intrepidez, arriesgando su vida y más allá del cumplimiento del deber, el presidente de los Estados Unidos de América se enorgullece en presentar la Medalla de Honor.
Y a continuación figura la firma y el nombre de la presidenta, Dorothy Carter. Mitchell se recostó en su silla. No podía respirar. Cerró el expediente. La luz azul del monitor se apagó, sumiendo la oficina en completa oscuridad. Y en esa oscuridad, Bradford Mitchell se vio a sí mismo, no a un brillante coronel, no a un futuro general. Vio a un hombre mezquino, envidioso y prejuicioso, un hombre que había pasado toda su vida persiguiendo insignias relucientes y altos rangos, pero que nunca había comprendido lo que era el verdadero honor. Comparó su vida con la de ella, su carrera, una serie de movimientos cuidadosamente calculados, nombramientos seguros, maniobras políticas. Nunca corrió un riesgo real, nunca salvó a nadie. Simplemente administró, gestionó, mandó y ella vivió, luchó, se sacrificó anónimamente, sin recompensas ni reconocimiento. Su racismo, su sexismo, su esnobismo, todo ello no era la causa, sino un síntoma de su profunda e intrínseca inseguridad. Menospreciaba a los demás para enaltecerse y hoy intentó derribar una montaña y la montaña lo aplastó. Las lágrimas que había derramado en la terminal eran de humillación y autocompasión, pero las lágrimas que ahora corrían silenciosamente por sus mejillas en la oscuridad de la oficina eran distintas. Eran lágrimas de vergüenza, lágrimas de remordimiento. Su carrera quedó arruinada y se lo merecía, pero ya no se trataba de su carrera, se trataba de si sería capaz de mirarse al espejo después. El castigo oficial no bastaba, tenía que hacer algo más. Se levantó lentamente. Tenía las articulaciones rígidas de tanto tiempo sentado, no encendió la luz, buscó a tientas el perchero y se quitó la chaqueta. La colgó con cuidado en el respaldo de una silla. Luego se quitó las charreteras con las águilas de plata y las dejó sobre la mesa. Ya no era el coronel Mitchell, ahora tenía que ser simplemente Bradford Mitchell, el hombre. Sabía que Dorothy Carter se alojaba en una residencia VIP de la base. Tenía que ir a verla. No sabía qué le diría, no sabía si ella lo recibiría, pero sabía que tenía que intentarlo. No para pedir perdón, no merecía el perdón, sino por el simple hecho de hacer lo único correcto en el peor día de su vida. Salió de la oficina, cerró la puerta herméticamente tras de sí y se adentró en la noche. La residencia VIP se ubicaba en una zona tranquila y apartada de la base, lejos del rugido de los motores y el bullicio de los edificios del cuartel general. Era un edificio pequeño y elegante, rodeado de robles centenarios cuyas ramas casi lo ocultaban de miradas indiscretas. Bradford Mitchell caminó hacia él a través de los callejones vacíos, iluminados por la luna. Cada paso era laborioso, como si nadara contra una fuerte corriente. No solo se había quitado las sombreras, sino que había dejado la túnica en la oficina. Vestía únicamente una sencilla camisa de oficial, ahora sin insignias y pantalones. Quería presentarse ante ella no como coronel, no como comandante, sino simplemente como un hombre, degradado, culpable. Reconoció sus ventanas. Una luz suave y cálida brillaba en ellas. Se detuvo ante la verja que daba a la casita y permaneció allí unos minutos, contemplando la luz. El corazón le latía con tanta fuerza que le zumbaba en los oídos. Una parte de él, la misma parte cobarde y egoísta que lo había llevado a aquella desgracia, le gritaba que se diera la vuelta y se marchara. ¿Para qué empeorarlo? ¿Para qué someterse a más humillación? Pero se obligó a dar un paso, luego otro. Llegó a la puerta. Su mano, alzada para llamar, se quedó congelada en el aire. ¿Qué diría? ¿Qué palabras podrían expiar la vileza que le había proferido ese día? Perdóname. Demasiado superficial, demasiado fácil. Volvió a ver su rostro en su mente, su mirada serena e indescifrable. Vio los informes en el expediente. 188 días. Se obligó a llamar a la puerta. El golpe fue suave, dubitativo, casi una disculpa.
Pasó un minuto que pareció una eternidad. Ya había decidido que ella no abriría la puerta, que simplemente lo ignoraría y se lo merecía. Ya se había dado la vuelta cuando oyó unos pasos silenciosos fuera de la puerta. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Dorothy Carter estaba de pie en la puerta. Vestía una sencilla bata y sostenía un marcapáginas con un dedo. No parecía sorprendida, no parecía enfadada, simplemente lo miró con la misma mirada tranquila y penetrante. Bradford Mitchell abrió la boca, pero las palabras que había estado ensayando durante todo el trayecto se desvanecieron. Ante ella, bajo la luz de la lámpara del pasillo, de repente se vio a sí mismo a través de sus ojos, un hombre patético y destrozado de mediana edad, con el rostro hinchado por las lágrimas y la vergüenza. «Señora», graznó con una voz extraña. «Señorita Carter». Tragó saliva, intentando reunir las últimas fuerzas que le quedaban. Yo vine a... Su voz se apagó, incapaz de terminar. Bajó la mirada, sin poder sostenerla de ella. Lo que hice hoy, en la terminal, lo que dije... Él la miró y en sus ojos se reflejaba la desesperación. No hay excusas. Ninguna. Fue repugnante, horrible. No actué como un oficial, no actué como un ser humano. Mi arrogancia, mis prejuicios me cegaron. No vi en ti quién eres, sino solo lo que mi mente patética quería ver. Lo siento tanto, lo siento muchísimo y me avergüenzo muchísimo. Su voz se quebró, se quedó de pie ante ella, completamente desnudo en su remordimiento, sin esperar más que desprecio. Dorothy Carter lo miró fijamente durante varios segundos más. No vio que el coronel la estuviera humillando. Vio a un hombre en la ruina y en su corazón no había lugar para el rencor, solo para la sabiduría ganada con esfuerzo y dedicación. «Pase, señor Mitchell», dijo en voz baja. El uso de señor no era un reproche, sino una afirmación. No estaba invitando a un coronel a su casa, sino a un ser humano. Él la miró atónito y tropezó al cruzar el umbral. Ella lo condujo a una pequeña y acogedora sala de estar. Había una chimenea encendida. Sobre la mesa, una taza de té a medio beber. Ella le indicó una silla y se sentó frente a él. Se sentó en el borde de la silla, indeciso sobre si reclinarse. Intentó decir algo de nuevo, disculparse, pero ella lo detuvo con un gesto amable. «Agradezco que hayas venido», dijo con voz sin rastro de sarcasmo. «Se necesita valor, más del que has demostrado esta tarde». Miró el fuego de la chimenea con el rostro pensativo. «¿Crees que lo que pasó hoy tuvo que ver contigo y conmigo?», preguntó más para sí misma que para él. Él permaneció en silencio, confundido. «Coronel, el señor Mitchell», se corrigió. «Lo que usted hizo fue cruel e injusto, pero no era algo nuevo para mí. Me resultaba familiar». Ella volvió a mirarlo, y ahora en sus ojos había algo más que cansancio. Se reflejaba una guerra larga e interminable de la que no se hablaba en archivos secretos. Cuando entré en la escuela de vuelo, era la única mujer y la única persona de color. Los instructores me dijeron que tenía la mentalidad equivocada para volar, que era emocionalmente inestable. Me presionaron el doble que a los alumnos varones, esperando que me rindiera y abandonara. No lo hice. Cuando obtuve mi primera licencia de piloto, algunos mecánicos pensaron que era gracioso olvidar herramientas en la cabina de mi avión antes del despegue. Querían hacerme entrar en pánico. Dejaron de hacerlo después de que encontré sus herramientas cada vez y se las devolví personalmente, pidiéndoles que tuvieran más cuidado. Cuando me trasladaron a una unidad de fuerzas especiales, un comandante me dijo a la cara que no volaría en misiones con una chica de color porque daba mala suerte. Tuve que demostrar mi derecho a volar no con palabras, sino con hechos, lo que lo silenció para siempre. Habló con una voz tranquila, casi distante, como si recitara datos de un libro de historia, pero para Mitchell cada palabra era un golpe.
Empezó a comprender que la batalla que había librado en el cielo era solo una pequeña parte de su guerra. Los soldados se negaban a saludarme, los oficiales me ignoraban en el comedor, a mis espaldas murmuraban que había obtenido mi puesto, no por talento, sino por alguna cuota o porque me acostaba con un general. Su suposición sobre la ama de llaves hoy, señor Mitchell, no es más que una versión más cruda de lo que he oído toda mi vida. Hizo una pausa y bebió un sorbo de su té frío. Como ves, tu comportamiento no fue único, fue simplemente un eco fuerte y público de voces que aprendí a ignorar hace años. No revelaste nada nuevo sobre mí, pero quizás sí revelaste algo nuevo sobre ti mismo. Bradford Mitchell se sentó, abatido, lo comprendió. Se dio cuenta de que sus acciones eran más que un simple fracaso personal, formaban parte de algo mucho mayor y más perverso, y su propia ceguera había sido voluntaria. Yo no sé qué decir, susurró y era la pura verdad. Después de todo esto, ¿cómo puedo sentarme aquí y hablar contigo con calma? Terminó ella por él. Lo miró fijamente con una mirada penetrante. Porque si hubiera dejado que el odio y el resentimiento definieran mi vida, me habría estrellado en mi primer vuelo. El odio es un lastre, te impide volar. Finalmente encontró la fuerza para mirarla a los ojos. No merezco el perdón. Nadie merece el perdón, señor Mitchell, dijo en voz baja. No es una recompensa por el buen comportamiento, es un regalo. A veces, el regalo más difícil de dar o recibir. Y tiene un precio. Se inclinó hacia adelante. Te perdono, Bradford. Hizo una mueca al oír su nombre. Pero mi perdón no borra lo que hiciste. Jamás olvidaré este día. Y tú tampoco deberías. Perdonar no es olvidar. Es una oportunidad para que seas mejor persona que la que eras hoy en la terminal. Una oportunidad para comprender que las insignias militares no te hacen superior y el color de tu piel no te hace inferior. Esta es una lección difícil y requiere esfuerzo. No desaproveches esta oportunidad. Se recostó en su silla, la conversación había terminado. Bradford Mitchell se levantó lentamente. Se sentía vacío y a la vez lleno de algo nuevo, pesado, pero también reconfortante. No había recibido lo que buscaba. Había venido en busca de absolución, pero en cambio había recibido responsabilidad. Gracias, susurró. Gracias, señora. Se dio la vuelta y salió de su casa sin mirar atrás, llevando consigo no la facilidad del perdón, sino el peso de su nueva deuda.